Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartado en 1995 y 1997, y es defensora de los derechos humanos. Le damos la bienvenida a Gloria para discutir sobre el tema de Frente 91 en Bogotá, el regreso de las convivencias. Estamos asistiendo, cuando hablamos de ese retorno de las convivir, es como si las convivir nunca se hubiesen ido de esta nueva gubernamentalidad impuesta sobre la sociedad a partir del miedo. Y lo explico porque, escuchando a Jennifer, necesariamente lo que está pasando hoy en Bogotá con hijos de generales implicados en masacres, o por lo menos en la fase investigados, en otros casos con sentencias, nos está mostrando cómo no podemos abordar un asunto hoy, en el presente, sin entender esa trazabilidad con la que se han movilizado y puesto en común estas tensiones. Hablar del Frente 91 en Bogotá, la propuesta que tienen de organizar estas sentencias, estas formas de llamadas de vigilancia cooperativas de seguridad, y que necesariamente nos tendrían que llevar a un pasado de análisis. Y esto, Sí. sí. Sí, precisamente, Gloria, parte de eso que estás hablando, vamos a hacer una breve introducción de la propuesta que hace el señor Julián Uzcategui y entramos con las primeras preguntas que van encaminadas a lo que estás mencionando, Gloria. Vamos por buen camino y lo mismo Jennifer, que la invitamos que nos siga acompañando. ¿Cuál es la breve introducción que queremos hacer? Julián Uzcategui es edil de la localidad de Usaquén en Bogotá por el Centro Democrático. Él está impulsando la reactivación de algo denominado Frente 91, dice, para combatir robos a residencias, comercios y personas en ese sector de la capital del país. Como Gloria Cuartas lo dice, el edil del Centro Democrático es hijo del general Jaime Uzcategui, condenado por la masacre de Mapiripán, que afirmó que este frente de seguridad estará conformado por policías y militares retirados, asesorando y liderando la seguridad de los 135 barrios de la localidad. Incluso invitó a todos los miembros de la Reserva Activa que se vinculen a ese proceso. La existencia de ese frente de seguridad, como lo ha mencionado el edil del partido de gobierno, hace pensar que se estarían reactivando las denominadas cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria o servicios comunitarios de vigilancia privada, conocidas como las Convivir. Estas cooperativas fueron creadas por el decreto 356 de febrero 11 de 1994 durante la presidencia de César Gaviria, siendo ministro de Defensa Rafael Pardo. En una decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, frente al tema de Velosa HH, se dijo que bajo la fachada de esas cooperativas de vigilancia y seguridad, conocidas como las Convivir, los grupos paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales. Ante las críticas que tienen en las redes sociales este tipo de iniciativas, Uzcategui manifestó que se trata de posiciones que buscan desvirtuar y desfigurar lo que realmente es el ejercicio de los frentes de seguridad. Un dato importante para Gloria, Jennifer y todas las que nos escuchan a esta hora: el hermano del edil de Usaquén es el representante de la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, quien en 2014 apareció en fotos con personas cercanas al movimiento neonazi Tercera Fuerza y Restauración Nacional. En junio, se conoció un video grabado en las calles de Florida Blanca, Santander, donde cerca de 20 hombres patrullaban en 10 motocicletas diferentes sectores del municipio, golpeando a habitantes de la calle que se acostaban en las fachadas de algunos edificios y negocios del sector buscando refugio, todo a una cuadra de la alcaldía de Florida Blanca. Versiones recogidas por el diario Vanguardia de Bucaramanga hablan de que este grupo funciona desde hace 3 meses y que cobraban alrededor de 100.000 pesos mensuales a cada negocio o casa de la zona a cambio de prestar seguridad. Bueno, le damos la bienvenida, saludamos hasta ahora en el Facebook Live a Gloria Cuartas, exalcaldesa de Apartado, defensora de derechos humanos. Gloria, buenas tardes y empezamos con las preguntas.
¿No se escucha? Ya va, listo. Ya, Diana, ¿tienes la perdón. pregunta allí? Sí. Le preguntaba sobre la idea general de si están, a su parecer y en su criterio, si cree que están reviviendo esta idea de las convivir en Colombia. Ahora, Gloria, tú estás en silencio. Bueno, vamos así construyendo juntos este camino. Creo que como tanta gente joven nos está siguiendo, yo creo que es muy importante primero hacer un breve contexto. Ya la doctora Jennifer nos ha hablado del despojo, el acaparamiento territorial, el dolor de miles de hombres y mujeres que después de tener una tierra, construyeron su proyecto de vida en distintas regiones del país, pero este proyecto de vida comunitaria entra en tensión con el proyecto económico que tienen élites políticas y económicas en distintas regiones del país. Es lo que llamamos la imaginación geográfica del poder. ¿Cómo se imaginan a 20 o 30 años o a 50 años la transformación de una región en megapuertos, explotación de recursos naturales no renovables, y es necesario desterritorializar a las familias? Por eso las convivir se necesita explicarlas, cuándo nacen, qué respuestas son ante eso que se llamó en un momento determinado, que ante la presión que sentían campesinos o empresarios por la presión, en un caso de las guerrillas, entonces se veían en la obligación de armar grupos para defenderse de estas acciones. Pero yo quisiera como explicar que esa relación binaria de decir que las convivir o los grupos paramilitares surgieron solo para enfrentar a la guerrilla es un debate que tendríamos que hacer muy profundamente en el país, porque lo que nos ha demostrado la experiencia es que exactamente los paramilitares han estado desde 1962 en el ordenamiento jurídico colombiano, han cambiado de nombres de acuerdo a las épocas, a los gobiernos, pero me atrevo a decir, el Estado colombiano ha visualizado en el marco de cómo controlar sindicatos, organizaciones estudiantiles, cómo enfrentar estos grupos que defienden derechos a la tierra, al trabajo, a la salud, a la educación. Desde 1962, mientras en el continente se definían otras formas de control ciudadano, Colombia hizo todos estos procesos. Llegamos a 1994 en la región del Urabá y empieza a colocarse en el intermedio, crearlas convivir, pero fueron un poco más tarde. Estamos hablando 95-96, cuando aparece en la región del Urabá la necesidad, primero, eliminar a la Unión Patriótica como proyecto político que estaba creando un proyecto alternativo, económico y social en la región. 2, romper el movimiento social. Y 3, preparar la región para grandes megaproyectos. Me voy a ubicar en el origen de una de las más mentadas convivir, la papagayo, que podríamos decir que es como la generadora del éxito que tuvieron los empresarios bananeros como Banacol, donde van recuperando dinero de los campesinos que los obligan a entregar dinero. Usted hablaba en la ciudad
de cómo la ciudad obligan o proponen, entre comillas, pagar un dinero. En el Urabá fue un dinero forzado, se paga, se crea la Convivir. ¿Y quién era el gobernador de Antioquia? Álvaro Uribe Vélez. Y cuando hablo de Álvaro Uribe Vélez, estoy hablando de un proyecto de país, de una visión de país a largo plazo, donde la senadora Cabal y la senadora Holguín, Paloma Valencia y un resto de empresarios y políticos no solamente defienden la acción militar de la fuerza, están y han construido un proyecto de pensamiento que lo llevan a las universidades, a través de los medios de comunicación, y las Convivir reflejan ese panóptico del que nos hablaba el filósofo francés cuando nos coloca el tema de advertir cómo el panóptico es el control, quien te regula, da las normas, el miedo. Y en el Urabá, entonces, aparece esta fuerza de las Convivir, Álvaro Uribe Vélez. Yo siempre lo he denunciado, lo denuncié ante la Corte Constitucional, y en el Urabá, primero, involucra población civil en nombre de la seguridad. Dos, es el Estado el responsable del control de las armas y no puede en esa relación militar, policiva, paramilitar, entregarle a los paramilitares que son parte fundamental del Estado. El paramilitarismo no es una fuerza al margen del Estado, es quien hace y avanza, y cada época va transformando los nombres. Entonces, para conectar los temas que ustedes han colocado hoy, tema de tierras, tema de control policivo, en términos de los paramilitares, la Convivir Papagayo, Pedro Juan Moreno, quien después aparece, entre comillas, en un accidente muerto, Álvaro Uribe Vélez y toda la estrategia paisa, definen que no puede continuar vivo un hombre que fue cerebro, parte con Ritualejo del Río y empresarios bananeros, esos que hoy llaman los terceros, que no hacen parte y que todavía no han hecho parte de la Jurisdicción Especial de Paz para poder explicar por qué la guerra, a quién le benefició la guerra. Y las Convivir resultan ser la herramienta política a partir del derecho, la regulan y, aunque nos quieren dar muchas explicaciones que son para la seguridad, no. La historia nos ha demostrado que si se involucra la población civil, la ciudadanía y la seguridad integral no es un asunto de Estado, vamos a terminar en una confrontación y un mayor nivel de agresión. Los ricos, los que tienen dinero, los que tienen cómo salvaguardar su cuadra, entonces contratan la seguridad privada y el resto de la sociedad que viva las consecuencias. Bueno, maravilloso, maravilloso contexto, Gloria. En ese sentido, quiero que hagamos un paralelo. Saltemos de ese momento del 91, 95 más o menos, ¿Sí? en donde están de personajes Ritualejo, Álvaro Uribe y demás, y saltemos ahora a esta familia Uzcategui. Sí. ¿Quiénes son estas personas? Lo que quiero como traer es que siempre es el mismo proyecto de poder que está inscrito en nuevos cuerpos y en nuevas familias con apellidos que van transmitiendo y consolidando el poder por herencia. O sea, si algo ha tenido Colombia es que unas familias han consolidado, y como los militares. Y es muy importante en este momento esta pregunta, porque
el ministro de la Defensa o el presidente de la República. Pero como lo explicaba Jennifer, el debate que se tiene que abrir por parte de organizaciones sociales, las instancias de participación ciudadana como los consejos locales de planeación, los consejos de política social, las autoridades locales, la misma alcaldía de Bogotá tendrá que avanzar en una discusión pública en la ciudad, porque si el ejemplo de la familia Uzcategui se va a replicar en cada localidad o en cada manzana o en cada empresa, ¿se pueden imaginar ustedes qué significa el concepto de seguridad? ¿Qué significa en el marco de los derechos ciudadanos a una vida libre de violencias y tener derecho a la alimentación, al trabajo, a un barrio donde tú puedas caminar y estar tranquilo? Entonces, tú te organizas porque te rompieron el vidrio y al mismo tiempo no preguntamos qué es lo que está pasando en una ciudad cuando queremos resolver todos los problemas con la fuerza, con las armas y armando más a la sociedad civil. Álvaro Uribe continúa en el Congreso de la República. La senadora Cabal no solamente es ella, es la FORÍ y el tema de tierras. Y ahora que en esto del diálogo se me escapó el nombre de Foucault, quiero decirle a la gente que nos está oyendo que leer a Foucault es una manera de advertir cómo se impone en la sociedad el miedo, el terror, la desconfianza. Es mejor contratar la seguridad privada y no exigirle al Estado transparencia en el cumplimiento de su deber. No es posible que tengamos un ejército violador, un ejército y una policía donde el microtráfico, el gran narcotráfico, cómo se van cada día más apareciendo más relaciones de microtráfico en las ciudades. No puede obrar el crimen en las ciudades sin tener de por medio la connivencia de sectores de la policía y del ejército en las ciudades. No puede obrar las bandas sin tener como donde tú llevas a vender lo que te robas, sin tener el control y las alianzas con los expendedores. Por eso la convivir que se establece en Bogotá, bueno, no la llaman convivir, aclaro, y hay todavía un debate. Si el frente es un derecho ciudadano a la defensa, yo creo que no. Y creo que ese es un debate político que el Consejo de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, la Secretaría de Gobierno, nosotros los activistas de la vida, los que tenemos memoria de lo que ha significado una convivir en las regiones, tenemos que abrir el debate en la ciudad. Por eso me parece tan oportuna la conversación que ustedes traen, porque lo que viene es la soberbia del poder, la soberbia y la arrogancia del poder político, porque consideran que tienen poder armado, poder familiar, recursos económicos y ante todo la experiencia de cómo las convivir legitiman el crimen. Sí. Gloria, Diana, tienes, dale. Sí, escuchándole, ¿usted cree que la pandemia y estas condiciones que nos han encerrado y nos han obligado a acatar ciertas órdenes por ley, que los que somos defensores también de ciertas libertades ciudadanas ganadas, ellos están aprovechando este momento también para revivir esto y un poco también, como dice usted, llenar de miedo a todo el mundo y entonces salir abocados a decir, sí, necesitamos un Frente 91? Mire, yo creo que quienes están haciendo seguimiento a los decretos presidenciales y quienes están analizando con profundidad la relación de esa forma de aparecer del presidente de la República todos los días
como en un aló presidente, como dice Matador, sin agotar el gel que tiene al frente, sino que es como una imagen fija ante los ciudadanos, pero con el poder político de una élite en el Congreso de la República que están, no es que el uno esté obrando sin el otro, no, es un proyecto de país. Es una visión cultural del país, es una visión integral del país. Por eso es tan difícil cuando el país estaba en mayor movimiento de los jóvenes, de la calle, de las manifestaciones, nuestro derecho con los cacerolazos a demandar el cumplimiento a una constitución. Llega la pandemia. Y bueno, expertos nos pueden explicar cómo tratar la pandemia desde muchos componentes, pero lo que es demasiado complejo es entender cómo ha gobernado Colombia aislando al Senado de la República, que acaba de fallar la Corte, pero las decisiones políticas llevar a que sean a través de espacios virtuales, que esto es muy importante, pero es necesario hacer el debate y el control político. Y efectivamente, tu reflexión, este paquete de reformas donde han entrado a plantearnos, por ejemplo, cosas tan atroces como la hipoteca inversa y otras miles de decisiones, ha sido una manera del gobierno Duque, el sector empresarial que lo ha llevado al poder, a institucionalizar un paquete normativo que nos rompe nuestros derechos y nos va a debilitar como organización social por una razón elemental. Cuando analizamos qué ha pasado, por ejemplo, con las transferencias condicionadas y las familias más humildes que efectivamente necesitaban respuestas del Estado, porque no son favores, son respuestas a necesidades básicas insatisfechas. Hoy, el endeudamiento del país. La manera como Colombia queda registrada hacia el futuro, endeudando las próximas generaciones, pero ante todo, el que aparezcan estas convivir. Sabemos de esta, pero está llena la ciudad de nuevas expresiones de fuerza que se están controlando. Por ejemplo, paramilitares en el sur del país, en el sur de la ciudad. Esta reconfiguración del paramilitarismo como una manera de controlar los barrios, las organizaciones sociales, controlar el tráfico de droga. Pero no nos olvidemos, Bogotá es la capital de un país que no ha superado el conflicto, donde los acuerdos de paz están rotos y las convivir son una manera de observar, vigilar, someter, saber quién entra, quién sale al barrio, más que la defensa del bien común, es un control urbano a la movilidad y a la capacidad organizativa de las comunidades. Gloria, precisamente le queríamos preguntar si usted ha encontrado en lo poco que se ha podido conocer de esta propuesta del Frente 91 puntos en común con las convivir de los años 90. ¿Ve algunas coincidencias? Mira, todas. Lo que pasa es que a mí me dicen que soy un poco exagerada cuando hablo, pero la experiencia, recoger los muertos, ver los cuerpos destrozados, ver a los jóvenes ilusionados, no con un cupo universitario o con la posibilidad de un trabajo remunerado, sino una moto, un arma, unas gafas oscuras, esos simbólicos del poder sobre el cuerpo masculino para someter comunidades, es lo que el patriarcado y el modelo económico le ha vendido a la sociedad. Y ver cómo de igual manera convencen a jóvenes
para que contribuyan, jóvenes mujeres, para que contribuyan con su cuerpo, con su palabra, con su belleza, a ser parte de las redes de informantes. Esto es un debate que tenemos que hacer las organizaciones de las mujeres, las organizaciones defensoras de derechos humanos, porque los feminicidios y esas prácticas de que ahora te matan diciendo que te estaban robando el carro o el bolso, es porque tenemos que analizar los contextos. Y entre la Convivir Papagayo, el Frente 91, ¿qué hay en común? La defensa de un proyecto paramilitar de sometimiento cultural y económico de una sociedad desigual, una sociedad que no puede permitírsele que piense, que estudie, que investigue, que los jóvenes utilicen estas redes para documentar su memoria, para entrar a la red y buscar qué fue lo que pasó cuando decapitaron un niño en una escuela y tiran la cabeza delante de la que era alcaldesa en ese momento y arrojan el cuerpo y la cabeza del niño para decirte, no puedes hablar, no puedes denunciar. El control de la tierra, el control del cuerpo, es viable a un proyecto hegemónico capitalista, un proyecto único de sociedad, un proyecto único de economía, un proyecto único del derecho, un proyecto único de la educación. Ese es el miedo que me da a mí con el Frente 91, porque ver al Urabá de hoy, el Urabá de hoy, las Convivir siguen, los paramilitares siguen. En Nueva Antioquia, es como si ustedes dijeran el límite con Suacha. Aquí es límite Turbo y Apartadó. Aquí pueden ser qué está ocurriendo en el sur de la ciudad con los paramilitares o más refinadas las Convivir en el norte, porque también tenemos que entender a las Convivir en el marco del poder económico, del poder político, del poder de las geografías urbanas. O sea, el paramilitarismo y las Convivir no se comportan igual en todos los barrios de la ciudad. Responden a estructuras organizativas desiguales como el modelo de desarrollo económico desigual. Ver el Urabá hoy, donde ya empezó el puerto de Turbo, que se llama, bueno, está entre Turbo y Apartadó, en lo que es la zona bananera. En Zungo, Embarcadero, cerquita al lugar donde una sentencia de Forjando Futuros le dice a la señora Rosalba Zapata, que financió los grupos Convivir y los paramilitares, que se apoderó de tierras, y la sentencia que se emite ahora en marzo, que está en la página web de Forjando Futuros, nos está diciendo cómo esos grupos van a someter a los campesinos que les restituyeron la tierra para que no retornen. Van a provocar pánico, miedo, confusión jurídica, confusión administrativa. Entonces, la Convivir de allá, con lo que está pasando hoy, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, controlada por los paramilitares, hoy, en este día, a esta hora que estoy hablando con ustedes. El gobernador de Antioquia y el alcalde de Apartadó, silenciado, porque ese es el proyecto hegemónico. Ya entregaron la tierra para la minería a cielo abierto del carbón. Por eso es necesario las Convivir. Por eso es necesario los paramilitares. Ya no están las FARC en la región. Hubo una negociación en el 2016. Las FARC no están, pero están los representantes del nuevo poder en la zona. ¿Qué va a ocurrir en los barrios económicos más importantes en Bogotá?
o en Bucaramanga o en otra región del país, Cali, Medellín, es que el triunfo del bloque 91 será el triunfo de los bloques en todo el país, y la privatización de la llamada seguridad, que es un derecho ciudadano, se convertirá en otro factor de asesinatos selectivos. La desaparición, los asesinatos, la ruptura de organizaciones sociales, es lo único que produce una convivir. Por eso ustedes han abierto este diálogo. Yo quisiera que la gente que nos está oyendo abra un debate en Bogotá. Debemos de abrirlo, desde las instancias jurídicas, desde las instancias del derecho, desde las instancias de la participación comunitaria, porque no se puede permitir licencias ni recoger dinero en nombre de la seguridad, privatizándola. Así le cambien de nombre quienes conocemos la historia de este país, y los grupos económicos que la están liderando, sabemos que no hablan de seguridad. Gloria, yo tengo una pregunta con lo que ahorita estabas diciendo. Además de los asesinatos colectivos, ¿cuáles son las otras consecuencias que puede tener el Frente 91 si se hace realidad en Bogotá? Mira, ¿Yo puedo meter la cucharada sí, claro. sobre lo que hablabas? Sí. En el acuerdo final de paz se pactó la prohibición de privatizar el uso de la violencia, el uso de la seguridad, la prohibición del paramilitarismo. Y en cumplimiento de la implementación del acuerdo de paz se aprobó el acto legislativo número 05-2017 que reformó la Constitución, y ese acto y esa reforma fue avalada por la Corte, y desde entonces está prohibida el paramilitarismo en Colombia. O sea, se reiteró, eso ya estaba prohibido desde siempre, pero igual se reitera que se prohíbe la privatización de la seguridad. Entonces, lo que tú estás diciendo realmente es algo que debe cuestionar públicamente la sociedad, porque estamos volviendo a esas prácticas que ya están proscritas. Sí. Jennifer, a mí también me gustaría que continuáramos como juntas en esta parte de Bogotá, porque de todas maneras, lo que viene, yo quisiera decir una cosa que me preocupa, y es que cuando uno habla de estos frentes de seguridad, no solamente habla de la vigilancia de gente que ya tiene identificado quién entra al barrio, a qué horas, cómo es su rostro, si viene bien vestido, mal vestido. O sea, hay un peligrosismo social que te pueden señalar a ti de ser parte de redes, y te van volviéndose territorios con injusticia espacial. O sea, donde tú no puedes estar porque tú no eres parte de la norma, cómo se viste la gente, cómo habla, cómo conversa, al club que va, a las cafeterías, a los restaurantes. Eso entonces lo que va convirtiendo una sociedad del miedo, que cada vez, como dice Teresa Caldeira, la sociedad se va encerrando, coloca más cámaras, tiene más vigilancia urbana, pero también los espacios de comunicación van legitimando prácticas de crímenes de odio y de volver a los lugares mucho más peligrosos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, y lo voy a decir porque asumo mi responsabilidad, cuando uno escucha a Fernando Londoño, que yo lo escucho para saber qué está pensando el uribismo en materia de economía, de seguridad, de desarrollos urbanos, porque son la voz pública a través de espacios satelitales que nos pertenecen a toda la ciudadanía y imponen formas de odio, crimen de odio. Van constituyendo un crimen de odio. Odiar a los reincorporados, odiar a las mujeres trans, odiar a la gente distinta,
odiar al habitante de calle, odiar al pobre, odiar a las mujeres gordas, odiar y despreciar a quienes no están en la lógica del poder hegemónico. Eso hace una práctica de exclusión. A Por la eso, xenofobia contra los venezolanos se suma eso, también. eso. Por eso es que nosotros tenemos que abrir este diálogo y yo me siento muy feliz de que Jennifer, por la experiencia, por la responsabilidad jurídica con la que habla, con su contexto académico, con su experiencia, cómo tenemos que sumar para que hagamos una ecología de saberes y podamos enfrentar en un debate público en el Consejo de Bogotá, en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Tenemos que advertir que el acuerdo de paz, cuando se hace, es para invitar a los gobiernos, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las instancias culturales, a que trabajemos por la justicia, por la equidad, para superar las causas estructurales del conflicto. Cada vez se va a presentar más robo, más delincuencia, y el problema no es la cárcel. Como Farrayoli lo ha expresado en tantas maneras de advertir que una sociedad que no invierte en educación, en salud, en trabajo con los jóvenes, en proteger el cuerpo y la vida de niñas y niños, en superar esta norma del crimen impuesta en la formación y el disciplinamiento en las fuerzas militares. Si no cambiamos esta estructura, nos vamos a volver enemigos unos de otros. Entonces, el contraste, lo que se le espera a Bogotá es muy fuerte, porque Bogotá es el territorio de la disputa del modelo hegemónico. Bogotá es tan diversa y Bogotá es tan maravillosa en sus 20 localidades y en las territorialidades diversas en cada lugar, que lo que tenemos que hacer es tener confianza que las organizaciones sociales, las universidades, los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos, esta visión geográfica del poder, donde personas desde las ciencias sociales estamos haciendo un esfuerzo en la geografía, en la historia, en la antropología, en el trabajo social, en toda la gestión de los estudiosos de la política pública, para que entendamos que el concepto de seguridad pasa por la calidad de vida, pasa por el derecho a la felicidad, pasa porque en Usaquén o en Usme podamos salir a las 7 de la noche sin miedo, pasa porque en Chapinero o en Fontibón la gente pueda salir sin miedo a que le quiten el celular, sin miedo a que la toquen en un Transmilenio. Entonces el debate por la seguridad nos estará diciendo que la construcción de la gobernabilidad y de la democracia tiene un largo camino de cultura ciudadana, de cultura de paz, de educación desde los jardines infantiles, pero también nos está diciendo el tema de ese comparativo del Frente 91, que solamente los que tienen posibilidad del poder económico, el poder de clase, el poder de cuidarse unos a otros, solo ellos podrán vivir en su panóptico vigilante, y el resto de la sociedad que nos vayamos eliminando unos a otros, como una eugenesis social. Yo quería Gloria, complementar un poquito, y es sí. algo que, frente a la pregunta que nos hacían, si esto tiene riesgos de violación de derechos humanos, todos los riesgos. Es que
Se supone que cuando sociedad adoptamos una fórmula política y una organización estatal y garantizamos el monopolio de la fuerza en esa organización estatal, era para evitar precisamente la mayor vulnerabilidad de violencias y violaciones de derechos humanos. Entonces, estas expresiones de seguridad rayan con paramilitarismo, y esto es una historia que se repite, o sea, no es algo nuevo, no son ideas que inventan las redes de informantes, los frentes de seguridad, los organismos de seguridad privada que rayan con paramilitarismo. Por ejemplo, en zonas rurales es muy común que los organismos que prestan seguridad privada o las personas son personas excombatientes de grupos paramilitares o de grupos guerrilleros, etcétera. Esto es algo que ya la experiencia ha mostrado que es un error, que el Estado renuncie al monopolio de la fuerza. Y esto es una garantía de todos. El Estado tiene el deber de respeto y garantía de nuestra vida, de nuestra integridad, de nuestros bienes, etcétera, de todo eso que buscamos proteger. Entonces, lo que hay que hacer es exigirle al Estado que cumpla, exigirle a las autoridades que cumplan, ejercer el derecho de la participación, claro que lo tenemos, pero con mecanismos donde el Estado reafirme su dominio de la fuerza y no que se hagan mini cuerpos de seguridad privada que no tienen control. Y lo segundo que también quería Mar, es que el tema del abuso es algo que está a flor de piel. O sea, tengo algunos ejemplos que se me vienen a la cabeza recientes. Cuando se quería controlar ahorita el tema de Corabastos, del contagio masivo, se le facultó a la seguridad privada de Corabastos a ejercer la fuerza contra las personas y vimos todos imágenes de atropellos, golpizas, torturas y cosas que se hicieron de manera ilegal y abusiva con uso de pasamontañas y prácticas así. El tratamiento de los tierreros en el sur de Ciudad Bolívar, ustedes ven incluso con funcionarios de la alcaldía señalando a dedo a personas encapuchadas a cómo agredir, y unas prácticas que rayan con eso. El tratamiento de la protesta, inclusive viniendo de actores de las fuerzas militares o de la policía o del SMAT, los atropellos que el SMAT continuamente hace, rayando ya con infracciones graves de derechos humanos. O sea, parece que toda esa formación, que múltiples sentencias y órdenes que han tenido es en vano. O sea, si de por sí ya controlar a las fuerzas de policía y militares del Estado para que respeten los derechos humanos es todo un reto para el Estado. Ahora, ¿cómo controlar a expresiones privadas que pueden generar unos totales atropellos y abusos? O sea, esto ya lo hemos visto muchas veces y sería un error volver a repetir esa historia. Y finalmente, para ambas, tanto Jennifer como Gloria, hay una pregunta del público, se las vamos a hacer para que cada una nos dé su respuesta y cerramos en este espacio. La pregunta la hará Valentina. Bueno, la pregunta del público es, en este momento, ¿cómo reconocemos a los mayores terratenientes, despojadores, gracias al conflicto, empresas, políticos, narcotraficantes? Vea, esa pregunta está muy complicada, pero déjeme, yo le digo una cosa chiquitica. Otra cosa que me asusta de esta convocatoria del Frente 91 es el llamado a la reserva, a los militares, porque les están diciendo, venga y creen grupos de seguridad, y ya sabemos lo que nos han entregado como legado en esa dimensión. Ya tenemos fiscales de la reserva, jueces de la reserva, el fiscal general Barbosa seguramente es el fiscal de la reserva. Y volvamos a la pregunta que ha hecho el público. Yo tengo la esperanza, y esto se lo debemos también demandar a la Jurisdicción Especial de Paz. Es necesario que quienes están acudiendo a la Jurisdicción de Paz digan verdad hacia arriba, no solo verdad hacia abajo, no solo quién disparó, que es muy importante, quién es el autor material. Necesitamos pedirle a la Jurisdicción de Paz, pero también a los operadores de justicia, 3 cosas. 1, tenemos que levantar diagnósticos y caracterizaciones socioterritoriales. ¿Qué ha pasado en las regiones de mayor conflicto con la transformación espacial de los lugares?
Cuando usted sobrepone la ruta de la muerte, usted puede encontrar las 4G, puede encontrar los puertos, puede encontrar las licencias ambientales, puede encontrar grandes concentraciones de tierra a manos de un grupo particular. Por eso es necesario que, así como hay una verdad histórica, tenemos que construir una verdad geográfica. ¿Esto qué quiere decir? Podemos, con el catastro y el catastro alternativo, tengo como más confianza con el catastro alternativo, poder levantar información que nos ayude, porque el catastro multipropósito es el que hace parte del punto 1, que es necesario desarrollarlo, pero los catastros alternativos nos están diciendo desde la memoria de los campesinos, de los pueblos afro, de las mujeres campesinas, de las negras, de las indígenas, cómo levantamos unos nuevos mapas que nos digan quién se fue quedando con la tierra, qué capital llegó y cómo tenemos que tener cuidado, porque en las oficinas de instrumentos públicos cambian muy rápidamente las escrituras de origen y cómo se van modificando para dar nuevos títulos. Hay un testaferrato agrario que permanece institucional. Segundo, tenemos que levantar la memoria de quienes han tenido el control político y económico en las regiones. Las familias que han conservado el poder político y el poder económico. ¿Cómo es que heredan no solamente el Congreso de la República o las alcaldías o los consejos municipales, heredan su riqueza? Entonces a uno le dicen que no puede revolver si usted fue un gran terrateniente y ahora su niño es alcalde o su niña es senadora de la República. ¿Qué culpa tiene la niña que el padre haya sido paraco? No, la niña o el niño, si está en un cargo público, tiene que decir con anterioridad qué tiene, cómo lo tiene, qué ha pasado, porque esas familias se desconocen y entonces el derecho a no tener crímenes familiares, pero su dinero sí les ayuda a escalar el poder político y económico. La herencia les ayuda a alcanzar una estructura en la sociedad. Entonces, yo invito a la gente que nos está escuchando, a los geógrafos, a los estudiantes de ciencia política o a los egresados de ciencia política, a los comunicadores, a la juventud que tienen grupos de estudio, a que se repiensen qué es el ordenamiento urbano, quién ordena y para qué se ordena. Ahí podemos conocer quiénes siguen siendo los dueños que tienen miedo de que el proceso de paz avance, que por eso están matando ya 220, perdón si me equivoco, 224 excombatientes. Están asesinando cada día más defensores de derechos humanos, activistas defensores de la restitución de tierra. Tienen que asesinar a los que pueden ayudar a decir la verdad. Por eso el deber, es muy importante saber quién tiene la concentración de las tierras para poder entender a quién le sirvió la guerra en este país. Pero protejamos a los reincorporados, protejamos a los líderes sociales, protejamos a los defensores de tierra, protejamos a las abogadas y abogados que han decidido instaurar procesos que están contribuyendo a develar por qué se concentró la tierra y a qué familias de este país pertenecen. Bueno, Jennifer, continúa tú respondiendo la pregunta. Bueno, yo creo que ya hay
lugares o fuentes donde encontrar esa información. Por ejemplo, están las casi 6.000 sentencias de justicia y de restitución de tierras, en donde ya están definidos quiénes fueron los que se quedaron con las tierras despojadas. Al que le interese esto se puede ver en la página web de la Fundación Forjando Futuros. Ellos tienen un observatorio, un portal de estadística donde uno puede consultar todas las sentencias que han sido expedidas y analizar incluso por regiones, departamentos, tipos de actores armados que generaron la violencia, tipos de actores económicos que se beneficiaron de las tierras, empresas vinculadas, etcétera. Digamos, de ese análisis uno que puede ver que hay sectores económicos específicos que tienen alguna relación con las tierras o porque están ahí en este momento desarrollando proyectos en las tierras que fueron despojadas a las víctimas, como son el sector extractivo del que ya he hablado, minero, energético, petróleo, pero también todo el tema de represas, hidroeléctricas y demás, pero está también en el sector agropecuario, pues la ganadería, la agroindustria de palma, de caña y forestales en algunos lugares, y obviamente pues el banano y que está pues en la parte de la costa norte, que donde más sentencias hay. Pero también las sentencias de justicia y paz arrojan bastante información de quiénes se quedaron con las tierras. Como les decía, hay 10.000, un poco más de compulsas de copias. Eso significa es que a partir de las versiones de los paramilitares se identifican personajes públicos, políticos, funcionarios, pero también actores económicos, empresas responsables que tienen relación con esos despojos, y eso está también allí en las sentencias de justicia y paz, se puede ver. Del resto, pues como les decía, restitución de tierras todavía hay una tarea muy grande por delante, el 65% de los casos que todavía no tienen desarrollo. Fuera de eso, actualmente sigue dándose despojos. Esto también puede verse en las distintas pronunciamientos que la Defensoría del Pueblo ha hecho sobre alertas tempranas. Miren, la Defensoría continuamente saca alertas sobre desplazamientos forzados masivos, sobre situaciones de despojo que se ven a diario en las distintas regiones. Entonces, digamos, esto no se puede tapar el sol con un dedo. Ya lo que falta es una mayor actividad del Estado en realmente juzgar y sacar de la impunidad a todos estos responsables. Una cosita pequeñita, con lo que dice Jennifer. Por ejemplo, en en el Meta, en San Carlos de Guaroa, en la finca Santa Lucía, vereda Giramena, este caso es muy hermoso. Sacan la familia, después de 15 años restituyen, pero también restitución de tierras no ha respondido con sus compromisos frente a la restitución. Y por el contrario, personas palmeras que tienen el control en San Carlos de Guaroa, donde también viene una explotación petrolera, a esta familia que le restituyeron su tierra, le están ocupando sus predios, le están asesinando los animales silvestres. O sea, ¿cómo es una restitución cuando no hay respuesta a la restitución? ¿Cómo hay una transformación en este país si los puntos del acuerdo están tratados de manera fraccionada y no estamos entendiendo la importancia de proteger esa territorialidad campesina, esa forma de que este país sea justo? Yo dije lo de San Carlos de Guaroa porque yo sé que la familia nos está viendo y ellos necesitan que defensores de derechos humanos miren hacia el Meta, porque en el Meta, las multinacionales que están en el Meta, en toda la Orinoquía, no van a permitir que la restitución tenga éxito. Por eso necesitamos acompañar a las personas que les están restituyendo en estas zonas del país. Eso me hace también como algo que está pasando, y es que cuando el proceso de paz nos pone a hablar de la transición, pensamos que estamos hablando de un conflicto pasado y no es así. Entonces, las historias que conocemos ya por expedientes judiciales de consolidaciones de despojo en zonas del país como la costa Caribe, Urabá, donde Gloria vivió el momento pico más alto de violencia, en las
del Cesar, Guajira, que fue donde se consolidó Magdalena Medio, donde inició pues estas prácticas. Esto, historia de los 90s, 80s, que empezó 90s allá, la estamos viviendo hoy en las nuevas fronteras agrícolas del país, en la altillanura, en la zona de la Orinoquia, en la zona de la Amazonía, en el Pacífico. Es por eso allí donde hoy hay mayores indicadores de despojos masivos y violencia masiva contra las poblaciones, principalmente indígenas, afros y campesinas. Bueno, acá finalizamos nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Recuerden acompañarnos todos los jueves hasta ahora y que siempre estaremos discutiendo diferentes temas y aclarando dudas.